León en la Onda. 13 minutos para la 1, seguimos con nuestro León en la Onda. Hoy es miércoles y nos toca abrir nuestro gabinete dedicado a la psicología y a la sexualidad, que hacemos en miércoles alternos con nuestro colaborador en este espacio fijo de nuestro programa, Miguel Ángel Cueto, psicólogo especialista en psicología clínica, también sexólogo. Estamos deseando saludarle. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Buenos días, un placer como siempre. Un gusto. Miguel Ángel es director de CEPTECO, ese centro psicológico de terapia de conducta que, como siempre decimos, es absoluta referencia de la psicología aquí en León desde hace muchos años. CEPTECO está en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Su teléfono es el 987 26 15 62, su web cepteco.com. Estoy deseando entrar en materia porque estoy convencido de que este asunto va a gustar mucho a nuestros oyentes, Miguel Ángel. Recordamos que hace 2 semanas hablábamos en el programa, en el último programa que tuvimos, sobre las divagaciones, que vienes tú, sobre las divagaciones, ¿no? ¿Por qué tendemos a divagar o a darle vueltas a las cosas que nos pasan? Quiero recordar esto un poco como prólogo a lo que vamos a contar después. Sí, realmente el proceso posterior al tema de las obsesiones, como comentas. El otro día comentamos también que las divagaciones eran como un elemento, una ayuda que nos han hecho sobrevivir como especie y que nos genera un estado de alerta para poder sobrevivir, y por eso hemos evolucionado hacia ese tipo de respuesta. Este estado de alerta o de alarma generalmente nos hace ser infelices, tanto preocupándonos por nosotros como también, desgraciadamente, también por las personas a las que queremos. Y eso es un elemento que siempre estamos dando vueltas y vueltas, que nos hace ser infelices, pero que nos ha venido bien para sobrevivir como especie. Aquel programa de hace 15 días nos lleva directamente al tema de hoy. Vamos a hablar, como tú bien comentas, Miguel Ángel, de las obsesiones. ¿Quién no tiene una, varias o demasiadas, no? ¿Cuándo estas divagaciones de las que nos hablas, Miguel Ángel, pasan a convertirse en una obsesión? Desgraciadamente, cuando son muy frecuentes o muy intensas o nos duran demasiado tiempo, que sería la variable importante. No podemos quitarnos de la cabeza esas ideas, aunque sean un poco absurdas, sean inapropiadas, sobre todo por orden, de limpieza, de comprobaciones, de tener miedo a padecer una enfermedad física, incluso visiones catastróficas de lo que nos va a ocurrir. Son ideas que todos tendemos a divagar, ¿no? Y se empeoran cuando les aumentan o hacemos lo que se llaman las compulsiones, es decir, son comportamientos ritualistas, comportamientos, digamos, conductuales que se repiten una y otra vez para disminuir la ansiedad, y bajar ese nivel de ansiedad nos hace muchas veces disminuirlo provisionalmente cuando hacemos esa conducta, pero a medio o largo plazo nos vuelven a generar las mismas ideas que antes nos preocupaban, ¿no? Qué interesante es esto. Lo de abrir el grifo 3 veces, que si no piso las rayas de las baldosas, que si tocas madera por cualquier tontería, en fin. Esos son manías que, si no tienen ningún recurrente o ningún comportamiento muy repetitivo, que no nos dejan trabajar mucho tiempo, nos permiten desarrollar una vida normal, no pasaría nada. El problema es cuando eso se convierte en el problema. Bueno, pues entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de obsesiones? Sí, las obsesiones, el término viene del latín, que significa asedio, ¿no? Que es la presencia recurrente de pensamientos o emociones que van unidos generalmente a emociones desagradables de diferentes niveles de ansiedad y de angustia, ¿no? Son ideas que no podemos quitarnos de la cabeza, aunque sean absurdas o inapropiadas, y la mente las manipula, las machaca, las hace una y otra vez generar un problema. Y además, cuanto más luchamos por quitarnos esas ideas, más nos vienen a la mente. Todos sabemos que cuando estás obsesionado por algo y te estás pasando la raya, eso no es bueno. Así que te pregunto, ¿cuándo son más problemáticas estas obsesiones? Sí, son más problemáticas con ese tipo de pensamientos cuando le siguen las compulsiones, como comenté antes, que esas respuestas ritualistas, que lavado de manos, comprobaciones, se repiten demasiado tiempo y demasiada intensamente, ¿no? Por la obsesión a veces por el orden cuando estamos estudiando, en esta época a veces de estudiantes, unida a una compulsión, hacen que controlemos todo el ambiente y perdamos más tiempo en ordenar que realmente en estudiar. A veces el peso corporal también en esta época suele ser habitual, más en las jóvenes, el orden, por preocuparse un poco por una persona cuando le han dejado y le han abandonado emocionalmente, puede generar también ese tipo de respuestas que le hacen ser infeliz a la persona que lo sufre. Defínenos, por favor, Miguel Ángel, lo que es un TOC, es decir, un trastorno obsesivo compulsivo,
Y la segunda, ya te la enlazo, ¿cuáles pueden ser los factores que hacen que la persona esté más predispuesta precisamente a sufrir un trastorno obsesivo-compulsivo? Sí, el trastorno obsesivo-compulsivo es unir lo que es el pensamiento más lo que sería, básicamente ese pensamiento nos genera ansiedad, esa ansiedad la mitigamos provisionalmente con la conducta, pero después vuelve otra vez el ciclo de repetirse. Normalmente suele agravarse ante procesos de estrés que podamos tener, a un perfeccionismo extremo que solemos tener a veces las personas cuando hacemos tareas, una situación o una educación que hayamos tenido muy rígida o desapegada, es decir, que hayan pasado nuestros padres también de nosotros, y la manera, incluso en los adolescentes, de coger algo que les pueda controlar, ya sea la comida, ya sea la relación de pareja, ya sea el sexo, ya sea elementos que pueden condicionar esa situación. Incluso una educación también religiosa muy estricta, el ser muy responsable de las cosas, y también son factores precipitantes que generan ese tipo de respuestas, es una baja autoestima, una escasa tolerancia a la frustración, y cuando no se puede controlar el mundo que nos rodea, intentamos tener alguna manía que nos haga generalmente controlarlo o sentirnos tranquilos provisionalmente en ese desarrollo personal, ¿no? Entonces, por lo que nos dices, hay una serie de factores desencadenantes, tú los has mencionado, y no te puede pasar que te vas tarando tú solo. Ya, claro, porque además es curioso, porque creemos que el darle vueltas a las cosas es la solución, y eso nos hace darle una y otra vez vueltas, pero se convierte finalmente en el problema, porque por mucho que divaguemos las cosas, las soluciones hay que hacerlas a nivel conductual, no a nivel cognitivo. ¿Cómo son esas personas, desde el punto de vista psicológico, las que padecen estos trastornos obsesivos compulsivos? Pues la mayoría de las personas son personas que tienen miedo, ¿no? Son personas que son miedo otra vez. Perfeccionistas, siempre tienen esa idea desagradable de que lo que les puede pasar, una visión catastrófica del mundo, el querer controlar todo lo que hacen a su familia, a sus hijos, a su marido o a su mujer, y esa situación personal nos hace tener ese miedo y querer controlarlo. Si soy muy perfeccionista, si controlo mucho demasiadas cosas, incluso personas, como dije antes, que no tienen un apego seguro en la infancia y que a veces tienen un cierto abandono, se atan a lo que sea para poder controlar y sentirse seguros en el mundo a veces que les parece hostil y peligroso. Estoy pensando en las personas del entorno, porque claro, si te está pasando esto y te lo estás comiendo tú solo, pues bueno, tienes un problema, pero en fin, la cuestión está en qué sucede cuando haces partícipes a los demás de tus neuras. Claro, pues lógicamente es difícil convivir con alguien así, porque muchas veces esa situación nos hace preocuparnos muchísimo más de esas circunstancias, ¿no? Incluso si tenemos hijos, también esa preocupación excesiva, a veces cuando viajan, cuando salen, ponerles una vela a veces a la Virgen para que no les pase nada en un accidente de tráfico, o cuando salen por la noche y no se emborrachen y demás, también son como rituales que uno tiene para disminuir esa angustia, esa ansiedad, pero realmente lo que nos hacen a corto plazo es aliviar, pero a medio y largo plazo nos hace repetir una y otra vez la misma conducta un poco supersticiosa. ¿Os encontráis con muchos casos así en Cepteco? Desgraciadamente sí, es decir, estamos en un mundo en el cual el miedo es un elemento importante, la dificultad que hay en procesos educativos también es importante, y eso hay que animar a la gente a que cuando tengan una responsabilidad educativa o tengan un enfrentamiento ante situaciones que les preocupen y les den miedo, que se sientan eficaces para poder superarlos, ¿no? Y además de ir a Cepteco y hacerte una visita, ¿qué otras soluciones nos propones para evitar amargarnos la vida y dejar de obsesionarnos? Bueno, siempre las obsesiones son el problema, ¿no? Y se puede controlar, o la llave básicamente que tenemos es aceptar el sufrimiento. Aceptar que las cosas no las podemos controlar. Evitar un aislamiento social, porque las personas cuando tenemos un aislamiento social nos volvemos más raros, más extraños ante esas situaciones temidas, y enseñar a la gente a aprender a estar generalmente en el presente, es decir, no divagar tanto ni en el pasado, como dijimos el otro día, ni en el futuro, y si es posible siempre evitar las conductas compulsivas, es decir, las manías, que aunque esté en el pensamiento, alejarlo, y aunque esté en el pensamiento, no hacer la conducta, evitarla, y cuanto más se dilate la conducta entre lo que yo pienso y lo que yo hago, mis emociones a lo mejor a corto plazo van a aumentar mi ansiedad, pero si no lo hago al final disminuyen y desaparece esa ansiedad.
Temazo el de este miércoles, Miguel Ángel, como siempre. Encantado, además de ayudar a la gente que tenga esa información y sobre todo no le dé demasiadas vueltas a la cabeza, ¿no? Y cuando tenga que resolver un problema, que lo escriba, que lo anote, porque la cabeza tenemos ahí millones de ideas estúpidas que a todos nos vienen. Entonces, si tengo un problema, lo cojo, lo escribo, lo analizo, lo razono, lo reflexiono y después la consulto con alguien si es necesario, mi pareja, mis amigos o alguien, y después tomo una decisión. Pero darle vueltas a la cabeza no es lo mejor. Nosotros aquí no tenemos un problema, tenemos una solución para todos estos problemas, gracias a la aportación que hace cada 15 días, los miércoles, Miguel Ángel Cueto, psicólogo especialista en psicología clínica, que está a su disposición en CEPTE, con ese Centro Psicológico de Terapia de Conducta en la Plaza Cortes Leonesas, número 9, en el sexto derecha. Como siempre, ha sido un placer, te esperamos aquí dentro de 2 semanitas. Un placer también. León en la Onda.